A efecto de dar inicio a las exposiciones programadas para la tarde de hoy, damos lugar a la cuarta exposición del día, denominada La determinación sobre base presunta en el impuesto sobre las utilidades de las empresas. Exposición a cargo de Telma Susana Togo Coca, natural de Bolivia, quien es licenciada en Economía, graduada de la Universidad Técnica de Oruro, máster en Derecho Tributario, título otorgado por la Universidad Andina Simón Bolívar, con sede en la ciudad de La Paz, Bolivia. Participó de los cursos en Política y Técnica Tributaria y Precios de Transferencia dictados por el CIAD, Nociones de Fiscalidad Internacional y Prácticas Aduaneras Internacionales en Comercio Exterior. Desarrolló su carrera profesional en las áreas de fiscalización y técnico jurídico de la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales. Formó parte del equipo profesional de la Superintendencia Tributaria y de las unidades de recursos jerárquicos y de tributación interna del Viceministerio de Política Tributaria. Actualmente se desempeña como secretaria técnica en la Autoridad General de Impugnación Tributaria y en lo académico es docente del Diplomado en Gestión Tributaria y de la Maestría en Derecho Tributario y Derecho Procesal Tributario de la Universidad Andina Simón Bolívar. Diplomado en Tributación, Maestría en Tributación, Maestría en Administración y Control Financiero de la Universidad Mayor de San Andrés. Expuesto lo anterior, recibimos con un aplauso a Telma Susana Togo Coca. Muchas gracias, buenas tardes a todos los presentes y al igual que quienes me antecedieron, también yo quiero expresar mi agradecimiento a la Autoridad de Impugnación Tributaria por haber organizado una nueva versión de las Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, que desde hace 12 años se ha constituido en un espacio de debate académico que permite generar doctrina tributaria en Bolivia a partir del intercambio de experiencias tanto de profesionales bolivianos como profesionales extranjeros. En esta oportunidad me permito desarrollar un tema que versa sobre una de las facultades de la administración tributaria, como es la determinación de oficio, y propiamente la determinación sobre base presunta, y específicamente considerando el impuesto sobre las utilidades de las empresas. Facultad que considero adquiere relevancia, la facultad de determinación adquiere relevancia dentro del campo del derecho tributario, porque si bien conceptualmente va a definir o va a cuantificar la base imponible, tenemos que tener en cuenta que la determinación no solo se va a limitar a identificar el quantum de la obligación tributaria, sino también va a alcanzar a establecer el momento en el cual se va a configurar el hecho imponible, en algún caso va a identificar al sujeto pasivo para finalmente establecer la obligación tributaria. En la presente ponencia, si bien se toma en cuenta la determinación de oficio de manera general, también el trabajo se centra en aquellos hechos, datos y elementos que no son declarados por el sujeto pasivo. Esto debido a que existen ciertos sujetos pasivos que, habiendo realizado transacciones económicas alcanzadas por el impuesto sobre las utilidades de las empresas, omiten su registro tributario ante la administración tributaria y por ende no generan aquella información que les permita elaborar sus estados financieros. Asimismo, la ponencia, teniendo en cuenta o tomando en cuenta únicamente el impuesto sobre las utilidades de las empresas, va a permitir describir y analizar todos aquellos elementos que son aplicables a la determinación de este impuesto, considerando sobre todo los elementos que hacen a su base imponible, ¿no? A este efecto, en principio, me quiero referir a ciertos principios constitucionales
que también son reconocidos en materia tributaria. Si bien ayer se establecía que existe en Bolivia la Constitución Política del Estado ha establecido en su artículo 323 que la política fiscal se basa en principios, ¿no?, tales como el de capacidad económica, universalidad, progresividad, sencillez administrativa, y alguien nos aclaraba que estos principios únicamente deberían ser aplicables solo a la política fiscal, es decir, a la actividad financiera del Estado, tanto para la obtención de ingresos como la administración de los gastos. Es preciso considerar que el Tribunal Constitucional Plurinacional en la gestión 2017, refiriéndose precisamente a los principios que están englobados en el artículo 323, ha establecido que el poder público está obligado al cumplimiento de estos principios y en el caso del órgano ejecutivo ha establecido que estos principios no solo van a ser aplicables a la emisión de norma general, es decir, a los decretos supremos, sino que estos principios deben ser aplicados incluso por las administraciones tributarias en la emisión de sus actos particulares y sobre todo en la ejecución de sus actos administrativos. Entonces, si bien en el marco constitucional estos principios están centrados únicamente a la política fiscal, también es preciso considerar que el Tribunal Constitucional ha establecido el alcance de estos principios y la obligatoriedad de estos principios para que la administración tributaria pueda aplicarlos en sus actos, y en la emisión de sus actos y en la ejecución de sus actos, ¿no? Un primer principio que debemos observar es el principio de legalidad. Constitucionalmente, el Estado Plurinacional de Bolivia define o reconoce a este principio como un derecho fundamental de los bolivianos y bolivianas, toda vez que nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no mande. Así también, este principio de legalidad está reconocido dentro del Código Tributario Boliviano, estableciendo que solo la ley puede crear el tributo, definir al sujeto pasivo, modificar al tributo, crear exenciones. Pero dentro del mismo artículo 6 del Código Tributario también se establece el principio de reserva de ley. Y bajo este principio de reserva de ley, solo la ley puede crear procedimientos tributarios, ¿no? Y ya un poco entrando en materia, en cuanto a la determinación y el principio de legalidad, me quiero referir a la afirmación de Catalina García Vizcaíno, quien establece que los organismos recaudadores no pueden actuar discrecionalmente, habida cuenta que el procedimiento de determinación debe ser reglado con discrecionalidad técnica razonable dentro de los límites legales. Es evidente que el procedimiento de determinación como tal tiene o cabe dentro del derecho formal. Sin embargo, este procedimiento, al tener el carácter o al estar reglado, precisamente tiene que emerger de una norma legal, ¿no? Entonces, ya revisando nuestro código tributario, si bien el procedimiento de determinación forma parte de la gestión tributaria, tenemos que tener en cuenta que los métodos de determinación, las circunstancias para la aplicación de la base presunta y los medios para la determinación de la base presunta como tal, forman parte de las normas sustantivas y materiales comprendidas dentro del código tributario. También, de manera general, es preciso referirnos a otro principio que va a regir al procedimiento determinativo, y es el de capacidad contributiva, ¿no? Si bien en la doctrina tenemos que tener en cuenta que existe relativa diferencia entre lo que se va a denominar capacidad contributiva y capacidad económica, para algunos autores no son lo mismo, no deberían ser sinónimos, toda vez que si bien puede existir capacidad económica, puede ser que no exista capacidad contributiva sobre un mismo hecho.
Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que en nuestra Constitución Política del Estado, y refiriéndonos otra vez al artículo 323, vamos a encontrar que dentro de los principios se reconoce al principio de capacidad económica. Y el Tribunal Constitucional ha establecido o utiliza el concepto de capacidad económica y capacidad contributiva como si fueran sinónimos. El Tribunal Constitucional ha establecido respecto a este principio que va a existir una exigencia lógica que obliga a buscar la riqueza donde la riqueza se encuentra, ¿no? Si el hecho sale de esta definición, entonces se puede establecer que en esa transacción o en ese hecho no existe capacidad contributiva. Y además el Tribunal Constitucional refiere que la necesidad de crear un sistema tributario que responda a la realidad económica o capacidad contributiva del contribuyente. Entonces, bajo este principio, y toda vez que este principio también puede ser aplicado dentro de los actos de la administración tributaria, es necesario que la administración tributaria en la emisión y ejecución de sus actos también considere de manera obligatoria la aplicación de este principio. Por otra parte, también nos vamos a referir al principio de no confiscatoriedad, ¿no? Y acá también quiero recoger una afirmación de Catalina García Vizcaíno en el entendido de que para que se configure dentro de un test de razonabilidad, la no confiscatoriedad implica que medie un equilibrio, una proporción e igualdad entre el hecho antecedente y la prestación. Quiere decir que la administración tributaria, no por efectuar determinaciones con importes significativos, allá donde no exista ingresos reales, puede justificar el establecimiento de estos ingresos solo con fines recaudatorios, ¿no? Y de igual manera el Tribunal Constitucional ha establecido que incurre en confiscatoriedad del patrimonio del contribuyente o se incurre en confiscatoriedad del patrimonio del contribuyente debido a la consideración de un ingreso presunto e inexistente que se habilita como seguro a efectos de acceder a un mayor ingreso por parte del Estado, situación que no resulta permisible en un Estado de derecho. Entonces, revisados estos principios que son de carácter obligatorio para la administración del poder público y específicamente para la administración tributaria, también corresponde tomar algunos conceptos para definir qué debe entenderse por determinación. Inicialmente, la determinación está conceptualizada como puede ser un acto o un conjunto de actos a través del cual se va a declarar la existencia y cuantía de una obligación tributaria. Decimos que puede ser un acto porque si se acepta una autodeterminación a través de una declaración jurada, el sujeto pasivo va a presentar un acto único que va a ser la declaración jurada. Pero si entendemos que la determinación es un conjunto de actos, nos vamos a referir, por ejemplo, a una determinación de oficio, donde no solamente emerge un acto único, sino que el acto definitivo está antecedido por actos preliminares. En nuestro caso, por ejemplo, vamos a ver que el Código Tributario va a definir que para la emisión de la resolución determinativa, previamente la Administración Tributaria debe haber ejercido todas esas amplias facultades que le establece el Código Tributario, tales como comprobación, verificación e investigación, verificación y fiscalización. Una vez ejercidas estas facultades, la Administración Tributaria va a emitir un acto preliminar que va a ser denominado vista de cargo y va a ser trasladado al sujeto pasivo, que después de un periodo o término probatorio, finalmente se va a emitir el acto definitivo que llega a denominarse resolución determinativa, ¿no? Entonces, dependiendo quién efectúe la determinación, la determinación puede estar constituida por un acto único o por una serie de actos.
Asimismo, ya cuando revisábamos el principio de legalidad, establecíamos que el procedimiento de determinación debe ser reglado, no debe ser discrecional. Sin embargo, acá cabe puntualizar que la administración tributaria, en la evaluación técnica de cada uno de los hechos o circunstancias objeto de fiscalización o verificación, puede emerger o puede llegar a diferentes resultados técnicos, ¿no? Puede fiscalizar a diferentes sujetos de un mismo sector económico y llegar en cada caso particular a un resultado diferente. Sin embargo, esta forma de determinación para cada caso particular no puede ser traducido como una actuación discrecional de la administración tributaria, sino que el resultado precisamente surge de esa evaluación técnica que caracteriza a cada uno de los sujetos pasivos. Asimismo, recogiendo nuevamente la afirmación o los argumentos de Catalina Vizcaíno, debemos recordar que puede existir una discrecionalidad técnica, es decir, que la administración podría establecer diferentes resultados respecto a un mismo sector económico. Sin embargo, estos resultados deben ser razonables y deben marcarse en la normativa que identifica o que caracteriza a cada uno de los tributos por los cuales la administración tributaria va a ejercer su facultad de determinación. En cuanto al alcance y a la naturaleza de la determinación, también remitiéndonos a la doctrina tributaria, vamos a ver que pueden existir actos determinativos según se adopte en la legislación de cada país. Pueden existir, el acto determinativo puede tener carácter constitutivo o puede tener un carácter declarativo. Bajo la característica de ser constitutivo, quiere decir que la obligación tributaria únicamente va a nacer en cuanto se emita el acto por la administración tributaria. Es decir, que para este tipo de actos, cuando la determinación es constitutiva, se deja de lado la configuración del hecho imponible y lo que tiene preponderancia va a ser el momento de la emisión del acto. Por otra parte, en una corriente contraria, vamos a tener que la determinación puede tener un carácter declarativo, en el entendido de que nace o se configura el hecho imponible, ¿no?, en un momento. Sin embargo, de manera posterior, a través del acto determinativo, se va a declarar únicamente la existencia de esa obligación tributaria. Acá tiene que notarse que en este tipo de actos determinativos de carácter declarativo, el hecho imponible ya nació en un momento anterior. Asimismo, pero dentro de esta característica o de esta naturaleza declarativa, tenemos que tener en cuenta que no es posible confundir la condición de eficacia del acto, es decir, que para ambos, ya sea que la determinación adquiera una característica constitutiva o declarativa, de todas maneras tiene que existir un acto por el cual la administración tributaria pueda efectuar el cobro de un crédito líquido y exigible, ¿no? Pero en el caso del carácter declarativo, esta emisión formal del acto no le quita la condición de carácter declarativo a la determinación. Asimismo, de manera general, también tenemos que referirnos que la determinación puede tener una naturaleza simple o compleja. Esto va a depender mucho del tipo de impuesto que se pretenda fiscalizar, verificar o determinar, ¿no? Así, por ejemplo, vamos a tener una determinación simple, por ejemplo, en el caso del impuesto a las transacciones, donde la base imponible o el hecho imponible está dado por la realización de actividades comerciales en el país. Su base imponible, el ingreso bruto devengado. Entonces, una vez que se obtenga este ingreso bruto devengado, se aplica la alícuota y se puede establecer el quantum de la obligación tributaria, ¿no? Sin embargo, van a existir otros tributos que para su determinación
tengan que incluir otros elementos. En ese caso, la determinación va a tener un carácter complejo. En este caso, nos estaríamos refiriendo al impuesto sobre las utilidades, ¿no? Porque si bien la base imponible está dada por la utilidad neta imponible, para alcanzar esta base imponible, lógicamente que se tienen que identificar por un lado los ingresos gravados, por otro lado los gastos deducibles e incluso efectuar ajustes tributarios a unos estados financieros que tienen carácter contable. Continuando con la revisión teórica de la determinación, tenemos que la determinación puede ser realizada tanto por el sujeto pasivo, por la administración tributaria o de manera conjunta por estos sujetos, ¿no? En el caso en que la determinación sea realizada por el sujeto pasivo, vamos a estar frente a una autodeterminación, en el cual el sujeto pasivo va a exteriorizar la existencia de la obligación tributaria. Cuando hablamos de una determinación realizada por el sujeto activo, nos vamos a encontrar frente a una determinación de oficio, y es en esta determinación de oficio que la administración tributaria puede utilizar indistintamente dos métodos: el método sobre base cierta y el método sobre base presunta, ¿no? Acá cabe puntualizar que la calificación de la base que pueda utilizar la administración tributaria para la determinación no va a depender del origen o de la fuente de la información, sino que lo que caracteriza a una determinación sobre base cierta o sobre base presunta va a ser precisamente la incidencia directa de esta información sobre la base imponible, o la incidencia indirecta de la información sobre la base imponible. Así, tratándose de una relación directa, vamos a tener una determinación sobre base cierta, pero cuando se tengan que aplicar elementos indirectos y presunciones, vamos a tener una determinación sobre base presunta, ¿no? Así, por ejemplo, puede surgir que dentro de un proceso determinativo el sujeto pasivo otorgue toda la información que la administración tributaria le requiera. Sin embargo, dependiendo del tipo de impuesto que se está verificando, esta información puede resultar insuficiente. Entonces, aun cuando hubiese sido proporcionada por el sujeto pasivo, la administración tributaria puede encontrarse habilitada para establecer una determinación sobre base presunta, ¿no? En contrario, puede ser que la administración tributaria prescinda totalmente de la colaboración del sujeto pasivo y obtenga información a partir de terceros o de sus propios sistemas informáticos, pero esta información puede resultar tan suficiente que permita una determinación sobre base cierta. Todos estos elementos teóricos también han sido recogidos dentro del Código Tributario Boliviano. Si nosotros nos remitimos a la definición de determinación establecida en el artículo 92 del Código Tributario, vamos a evidenciar que conceptualmente la ley define que la determinación es el acto, ¿no? El Código Tributario se refiere a un acto por el cual se va a declarar la existencia y cuantía de la obligación tributaria, ¿no? Entonces ahí surge un primer elemento que debemos considerar, que nuestra normativa tributaria considera al acto determinativo, a la resolución determinativo como acto definitivo, pero con un carácter declarativo de la obligación tributaria. Entonces, lo que quiere decir que la obligación como tal ha nacido mucho antes que la emisión del acto determinativo. En el artículo 43, si nosotros revisamos el Código Tributario, vamos a ver, como les decía al inicio, que la conceptualización del acto determinativo se rige por el artículo 92, y este artículo 92 forma parte del derecho formal que en nuestro Código Tributario es denominado como gestión tributaria. Pero
Los métodos para la determinación de la base imponible se encuentran establecidos en el artículo 43 del Código Tributario, y este artículo 43 forma parte de las normas sustantivas del Código Tributario boliviano. También, como señalaba la doctrina, en nuestra normativa reconoce que la administración tributaria para la determinación de la base imponible pueda aplicar una base cierta y una base presunta. Seguidamente, en el artículo 44, todavía dentro de ese marco sustantivo, el Código Tributario ha establecido una serie de circunstancias en las cuales la administración tributaria se encuentra habilitada para poder aplicar la determinación sobre base presunta, ¿no? Puede ser que el sujeto pasivo no presente los libros a los que estaba obligado, puede haber ocultado información, entonces son situaciones que van a habilitar a la administración tributaria el uso de la base presunta. Y como es objeto de la presente ponencia, vemos que también se considera dentro del Código Tributario una circunstancia referida a la omisión de inscripción en los registros tributarios por parte del sujeto pasivo. Entonces quiere decir que cumplida esta circunstancia prevista legalmente en el Código Tributario, la administración tributaria se encuentra habilitada para ejercer una determinación sobre base presunta. Continuando con la revisión del Código Tributario, vamos a ver que el artículo 45, si bien teníamos la forma de determinación, teníamos las circunstancias para aplicar la determinación sobre base presunta, el artículo 45 va a regular los medios que debe aplicar la administración tributaria para operativizar esta base presunta. Y básicamente establece que puede aplicar datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la existencia de los hechos imponibles en su real magnitud. Bajo una perspectiva de la administración tributaria, este primer medio vendría a denominarse un medio de determinación sobre base presunta bajo un sistema deductivo. Luego, la administración tributaria también podría utilizar aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de bienes y rentas, así como los ingresos, ventas, costos y rendimientos que sean normales en el ejercicio del sector económico, considerando las características de las unidades económicas que deben compararse en términos tributarios, ¿no? Acá ya ha definido también la norma legal, ha definido qué elementos puede considerar la administración tributaria para poder aplicar la base presunta. En este caso, este medio de determinación ha sido denominado por la administración tributaria como un método inductivo. Finalmente, también la administración tributaria podría valorar signos, índices o módulos que se den en los respectivos contribuyentes según los datos o antecedentes que se posean en supuestos similares o equivalentes. Entonces, la norma tributaria establece una tercera opción como medio para la determinación sobre base presunta, y este medio de determinación ha sido denominado un medio de estimación. En virtud a este marco normativo, además, la administración tributaria ha establecido ha emitido bajo su facultad normativa una resolución normativa de directorio, la 1017 de la gestión 2013. Esta resolución determinativa de alguna manera otorga certeza al sujeto pasivo, pues si bien la norma tributaria es general en cuanto a identificar los medios que pueden utilizarse, la administración tributaria, a partir de esta resolución normativa de directorio, ha establecido técnicas específicas que deberían utilizarse para la determinación sobre base presunta, ¿no? Y como esta es una normativa general, entonces el contribuyente ya conoce la forma y la técnica que la administración puede aplicar para la determinación de las obligaciones tributarias. Esta resolución determinativa, como les decía, va a definir tanto técnicas bajo un método deductivo, inductivo y de estimación. Para el caso de análisis,
quiero hacer mención básicamente a dos técnicas, la técnica de compras no registradas, que cabe dentro del método deductivo, y bajo esta técnica la primera presunción que establece la administración tributaria es que ante la existencia de compras que no hubiesen sido registradas en los libros del contribuyente, se presume que todo lo que fue comprado o importado también fue vendido. Es decir, que compras y ventas surgen en el mismo periodo, ¿no? Pero además establece que bajo esta técnica, una vez identificada el monto total de esas compras que luego se van a traducir en ventas, tiene que aplicarse un margen de utilidad presunto, y también la misma resolución normativa de directorio establece cómo se va a calcular este margen de utilidad, y una forma de calcular este margen de utilidad precisamente va a estar dada por la diferencia entre el precio de venta y el precio de costo. Y tratándose del impuesto sobre las utilidades, al referirse a margen de utilidad, para esta técnica de compras no registradas, ese margen presunto ya vendría a constituirse la base imponible para el impuesto. Dentro de esta misma técnica también se podría aplicar u obtener un margen de utilidad en base a unos estados financieros. Sin embargo, considerando que en la ponencia se trata de revisar o describir aquellas circunstancias en las que el sujeto pasivo no ha cumplido con su obligación de inscripción, entonces sería mucho más difícil establecer para este tipo de contribuyentes un margen de utilidad presunto en base a unos estados financieros, los cuales no se tienen en el momento de la determinación. Por otro lado, también cabe referirnos a la técnica de contribuyentes similares. Esta técnica de contribuyentes similares ha sido establecida bajo el método inductivo. En esta técnica de contribuyentes similares, lo que la administración pretende es comparar de manera proporcional las bases imponibles de contribuyentes similares respecto a un mismo sector económico. Pero además, esta técnica define cuáles deberían ser las categorías o los requisitos o elementos que se deben considerar para poder considerar a dos contribuyentes similares. Va a establecer una serie de requisitos, por ejemplo, que pertenezcan a una misma jurisdicción, que se dediquen a la venta del mismo producto, que tengan la misma actividad económica, entre otros. Sin embargo, cabe resaltar que esta resolución normativa de directorio también prevé que la información que pueda ser proporcionada por el sujeto pasivo tiene prioridad en su aplicación respecto a la información que pudiera obtener la administración tributaria. Entonces, privilegia la obtención de la información del sujeto pasivo. Y por otro lado, si bien va detallando las técnicas que pueden ser utilizadas por la administración tributaria en el proceso de determinativo, deja abierta la posibilidad de que la fiscalización actuante pueda considerar otras técnicas, ¿no? Puede ser otras técnicas que no estén establecidas dentro de la resolución normativa de directorio, o puede efectuar una conjunción de las técnicas que también se listan dentro de la resolución normativa de directorio. De todas maneras, entiende la resolución normativa que estas técnicas listadas en la RND tienen carácter enunciativo y no limitan la aplicación de otras técnicas. Y de manera general, esta RND ha establecido que en todos los casos las técnicas sí admiten prueba en contrario, lo que quiere decir que el sujeto pasivo puede en cualquier momento desvirtuar la aplicación de una técnica presuntiva. Si
si con la vista de cargo la administración tributaria comunica las observaciones al sujeto pasivo bajo una técnica de base presunta, el sujeto pasivo en el término probatorio de los 30 días puede presentar toda la documentación y cambiar el método de determinación, es decir, si bien la administración ha aplicado base presunta, a raíz de la información que sea proporcionada por el sujeto pasivo, esta determinación podría volverse sobre base cierta. También es preciso referirnos que nuestro Código Tributario establece un régimen de presunciones. Si bien en principio establece que las presunciones legales no admiten prueba en contrario, sin embargo, también existe la posibilidad de que puedan realizarse presunciones no establecidas en la ley, que en la doctrina van a ser unas presunciones de hecho y que van a surgir o que pueden surgir precisamente por la experiencia del fiscalizador que esté evaluando o evaluando la documentación que le presenta el sujeto pasivo o la documentación que la administración hubiese obtenido de terceros, ¿no? Entonces, estas presunciones sí van a admitir en todos los casos prueba en contrario, pero estas presunciones tienen que ser establecidas bajo una sana crítica, es decir, que siempre debe demostrar que entre el hecho demostrado y aquel que se pretenda deducir tiene que existir un enlace lógico y directo según las reglas del sentido común, ¿no? Es decir, que la fiscalización actuante puede, si bien de la evaluación técnica puede establecer presunciones, estas presunciones deben hallarse debidamente respaldadas, no podrían surgir al azar o de manera discrecional, ¿no? Y como veíamos, este tipo de presunciones que admiten en todos los casos prueba en contrario. Ahora pasemos a revisar el impuesto sobre las utilidades. Hasta acá hemos visto el marco normativo que rige a la determinación sobre base presunta y las formas en las que la administración se habilita para poder desarrollar este tipo de determinación. Pero revisando el impuesto sobre las utilidades de las empresas, vamos a ver que este impuesto aplica sobre las utilidades resultantes de los estados financieros al cierre de cada gestión anual. Pero además, estos estados financieros deben estar ajustados de acuerdo con la norma tributaria. Si bien los estados financieros son obligatorios en cuanto a la norma contable, ¿no?, para efectos tributarios deben ser ajustados conforme la ley tributaria disponga. Asimismo, el artículo 40 de la ley 843 prevé que las utilidades, rentas, beneficios y ganancias van a ser aquellas que surjan de los estados financieros. Y finalmente el artículo 47, al momento de definir la base imponible de este impuesto, va a establecer que esa utilidad neta imponible debe surgir de la diferencia de una utilidad bruta menos los gastos necesarios para la obtención y conservación de la fuente. Entonces, bajo este marco normativo, vemos que el impuesto sobre las utilidades de las empresas, cuando un contribuyente cumple con su obligación de inscribirse, de llevar una adecuada contabilidad y elaborar los estados financieros, entonces este impuesto básicamente va a tomar como principal herramienta a esos estados financieros, ¿no? Entonces, la norma está diseñada para ser aplicable a aquellos sujetos que sí cumplen con sus obligaciones contables y tributarias. Sin embargo, la norma de una revisión de la ley 843 en cuanto al impuesto sobre las utilidades de las empresas, no vamos a encontrar una condición especial para sujetos pasivos que hubiesen omitido su inscripción, ¿no? La norma está diseñada bajo el concepto de que todos los sujetos deberían cumplir con esas obligaciones y en general todos los sujetos deberían elaborar esos estados financieros que van a servir para la liquidación del
impuesto. Pero también hay que tomar en cuenta que la base imponible queda también perfectamente delimitada, ¿no? Cuando establece que habla de una utilidad neta imponible, no habla de un ingreso, no habla de una utilidad bruta, sino se refiere a una utilidad neta imponible. Y establece que esa utilidad no es sinónimo de ingresos, sino que esa utilidad a los ingresos, perdón, a la utilidad bruta debe restarse los gastos que la norma prevé como deducibles. Acá únicamente, si bien la norma tributaria ya ha establecido que el impuesto sobre las utilidades tiene que liquidarse sobre estados financieros, también corresponde revisar la norma contable, ¿no? Una simple definición, vamos a encontrar que los estados financieros es ese conjunto de documentos contables suscritos por profesional especializado, elaborado de acuerdo con normas de contabilidad y disposiciones legales. Lógicamente que los estados financieros van a ser la culminación de aquel proceso contable que el sujeto pasivo está obligado a llevar. El Código Tributario obliga que todo comerciante debe llevar una contabilidad acorde a la naturaleza de su actividad y por ende debe llevar registros obligatorios y que le permitan elaborar precisamente esos estados financieros. La norma contable, las normas contables 1 y 11 van a definir básicamente los principios generalmente aceptados para elaborar estos estados financieros y van a conceptualizar cada una de las cuentas que debe contener estos estados financieros. Tributariamente, el artículo 35 del decreto 24051 detalla cuáles son los estados financieros a los cuales un contribuyente está obligado a llevar. Y finalmente, la resolución administrativa 05-4199 emitida por la Administración Tributaria ha establecido o ha aprobado las normas contables con efecto tributario, lo que quiere decir que no toda norma contable puede ser aplicada para la realización de los ajustes tributarios, sino que la norma contable previamente tiene que ser aprobada por la Administración Tributaria. Entonces, dentro de todo este marco normativo y contable que rige en nuestro país, es precisamente que la Administración Tributaria, para la determinación del impuesto sobre las utilidades, básicamente debería basarse en los estados financieros. Sin embargo, van a existir, como decíamos al inicio, sujetos pasivos que no cumplan con la obligación de inscribirse. Y esto, por ende, ocasiona que estos sujetos pasivos no cuenten con esa información que es necesaria para la liquidación del impuesto sobre las utilidades. Entonces, la Administración Tributaria, si bien se encuentra habilitada para aplicar una determinación sobre base presunta, sin embargo, no puede limitarse únicamente a obtener de manera unilateral cierto tipo de información. Lo que quiero decir es que la Administración Tributaria, si bien puede obtener información solo de los ingresos, esta información no es suficiente para poder efectuar la liquidación del impuesto sobre las utilidades, porque si solo toma en cuenta la información de los ingresos y aplica la alícuota del impuesto sobre las utilidades, estaría aplicando o estaría considerando una base presunta diferente a la establecida en la Ley 843. La base imponible del IUE es la utilidad neta imponible, pero si la administración únicamente considera los ingresos, la información de los ingresos, entonces estaría aplicando un impuesto sobre ingresos brutos, ¿no? En este escenario podemos evidenciar que la administración tampoco podría verse limitada únicamente a la información proporcionada por el sujeto pasivo, ¿no? La Administración Tributaria posee amplias facultades, sobre todo la de investigación, a partir de la cual podría obtener información de diferentes
fuentes, es decir, de sus propios sistemas tributarios como de terceros informantes, ¿no? Y a partir de toda esta información poder establecer una base imponible respecto al impuesto sobre las utilidades de las empresas que se adecue al elemento definido por la ley como base imponible. Acá quiero traer a colación 3 tipos de escenarios en los cuales la administración tributaria tiende a aplicar la base presunta. En el primer escenario podemos ver que la administración tributaria respecto a bienes de consumo masivo, podemos decir, obtiene información de los proveedores respecto a las compras que hubiesen efectuado ciertos sujetos pasivos. Entonces, toma en cuenta esa información de las compras y en el entendido de que estas compras tienen tienen volúmenes significativos que no se adecúan a un régimen tributario simplificado o que no pueden ser aplicados a un consumo particular, automáticamente entiende que el total de compras se transforman en ventas y esas ventas están generando un ingreso que está alcanzado por el impuesto sobre las utilidades, pero al no tener información de los gastos, automáticamente aplica sobre estos ingresos la alícuota correspondiente a los al impuesto sobre las utilidades de las empresas, ¿no? Entonces, acá en un primer escenario, información del proveedor, lo transforma en ingresos brutos y aplica la alícuota del impuesto. En otro escenario, tratándose de otros bienes, bienes sujetos a registro, a registro público, la administración tributaria lo que hace es también tomar en cuenta esa información de las compras o esa información de las importaciones, ¿no? Y aplicando esa técnica de compras no registradas, también automáticamente considera que esas compras se transforman en ventas y producen ingresos brutos, y sobre esos ingresos brutos nuevamente aplica la alícuota. Pero acá, por ejemplo, tratándose de bienes sujetos a registro público, ¿ya?, la administración tributaria no considera que para este tipo de bienes puede obtener otra fuente de información adicional, porque si están sujetos a registro, puede obtener la información de ese registro público y a partir de ese registro público establecer el momento de la configuración del hecho imponible, ¿no? Porque en el primer caso, utilizando la técnica de compras no registradas, automáticamente presume, para efectos del impuesto sobre las utilidades, que todo lo que se compró en una determinada gestión también fue vendido en la misma gestión. Sin embargo, si se remitiría a la información de los registros públicos, podría establecer cuándo ocurrió la transferencia de esos bienes sujetos a registro, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los vehículos que no, en los cuales la rotación de inventario no va a ser habitual, pueden quedar todavía vehículos en existencias de una gestión a otra gestión, pero si solo se aplica la técnica de compras no registradas, el total de compras va a ser alcanzada por el impuesto solo en una gestión, ¿no? Entonces, en este tipo de bienes, la administración tributaria aplica 2 presunciones. Primero, que los ingresos brutos constituyen utilidad neta imponible, y una segunda presunción en el entendido del momento de la configuración del hecho imponible. En un tercer escenario, vamos a ver aquellos bienes o actividades de producción de bienes, ¿no? En este caso, la administración tributaria, ante la inexistencia de documentación de respaldo de los gastos, tiene la información, generalmente siempre va a obtener la información de los ingresos, ¿no? Pero al no tener la información de los gastos, también aplica directamente la alícuota sobre estos ingresos brutos, pero en estos casos, la administración tributaria califica la determinación como base cierta, porque entiende que el sujeto pasivo le ha proporcionado la información y por lo tanto está conociendo de manera directa la obtención de esos ingresos, ¿no? Y
traslada la carga de la prueba sobre los gastos al sujeto pasivo. Aún sin haber emitido la vista de cargo, ya se traslada la carga de la prueba al sujeto pasivo, ¿no? Entonces, en estos tres escenarios, el factor común es precisamente que el sujeto pasivo percibe una imposición a los ingresos brutos, aspecto que es diferente al objeto del impuesto sobre las utilidades, que no pretende gravar ingresos brutos, sino lo que pretende gravar son la utilidad neta imponible, ¿no? Y el sujeto pasivo en estos tres escenarios entiende que la carga que le establece la administración tributaria resulta ser confiscatoria. En este sentido, si bien la administración tributaria en la determinación sobre base presunta debe garantizar los derechos del sujeto pasivo, debe procurar obtener toda la información bajo su facultad investigativa, debe recolectar toda aquella información que le permita obtener el quantum de la obligación lo más cercana posible a la realidad económica del sujeto pasivo, pues en otro caso puede interpretarse como una vulneración al principio de legalidad, al principio de capacidad económica o contributiva e incluso podría alegarse una confiscatoriedad por parte de la administración tributaria. De una revisión de contable y económica, es preciso distinguir que el ingreso bruto, el ingreso neto, la utilidad y la utilidad neta no son sinónimos para ser aplicados de manera indistinta dentro de un impuesto sobre las utilidades. Cada una de estas categorías va a adquirir cierta connotación y podría constituirse en una diferente manifestación de capacidad contributiva, pero esta diferente manifestación de capacidad contributiva no puede verse sometida a imposición a través de un impuesto que ha definido un determinado hecho imponible. Lo contrario implicaría que la administración tributaria, al aplicar el IUE directamente sobre cualquiera de estas categorías, estaría haciendo una interpretación extensiva de la norma tributaria, lo cual vulnera el principio de legalidad, y además estaría aplicando por analogía un procedimiento que no está previsto en la normativa tributaria, ¿no? Entonces, para que se pueda someter a imposición cada una de estas categorías, previamente deberá existir una ley previa que le faculte a la administración tributaria para poder efectuar, para poder gravar a estos hechos, ¿no? Entonces, ante la imposibilidad de la administración tributaria de no poder obtener los estados financieros de esos sujetos pasivos que no se encuentran inscritos, la administración tributaria en los hechos ha tratado de reconstruir estados financieros, ¿no? Pero en esa labor de reconstrucción de estados financieros, lógicamente que se le han escapado ciertos elementos que deberían ser considerados para la obtención de la utilidad neta imponible. Como les decía, en algún caso, bajo una presunción, se tiene una información cierta sobre los ingresos, se tiene una información poco significativa de los gastos y finalmente se ha obtenido una utilidad hasta del 99%. Entonces, en esos casos, la administración que ha pretendido reconstruir estados financieros, de todas maneras ha aplicado un impuesto sobre una base diferente a la establecida para el impuesto sobre las utilidades de las empresas, ¿no? Pero hemos visto que la administración tributaria cuenta con el marco normativo que le posibilita el hecho de efectuar esa determinación sobre base presunta, de adoptar medios, técnicas que faciliten su trabajo. No necesariamente
dependiendo de la técnica que vaya a utilizar, no necesariamente está obligada a la reconstrucción de estados financieros, sino que la administración tributaria puede establecer precisamente esos márgenes de utilidad propios de cada sector económico. Es decir, que a partir de la información que posee dentro de sus sistemas informáticos, la administración tributaria podría construir una base de datos respecto a rendimientos normales de cada sector económico y poder aplicar estos rendimientos cuando se trate de una determinación sobre base presunta, ¿no? Finalmente, cabe referirnos que cabe destacar que es importante la emisión de la resolución normativa de directorio 1017 de la gestión 2013, porque a partir de esta resolución normativa de directorio, la administración tributaria le ha otorgado certeza, cierto grado de certeza al sujeto pasivo para la aplicación de técnicas sobre base presunta. Sin embargo, ya revisando esta resolución normativa de directorio y como propuesta, se observa que, por ejemplo, la técnica de contribuyentes similares responde o podría constituirse en una técnica que pudiera tener eficacia al momento de establecer la base imponible del impuesto sobre las utilidades, ¿no? Porque esta técnica podría adoptar criterios razonables adicionales a los que ya se incluye en la resolución normativa de directorio, y a partir de estos criterios razonables construir esos márgenes de utilidad, ¿no? Porque si nosotros revisamos la técnica de contribuyentes similares que actualmente aplica la administración tributaria, existe ambigüedad en cuanto a su aplicación. Pues si bien encuentro al contribuyente similar, la normativa o la técnica no me establece qué elementos de esos contribuyentes similares yo debo aplicar a los contribuyentes objetos de fiscalización, ¿no? Entonces, queda el trabajo para la administración tributaria de reforzar esta técnica de contribuyentes similares. Entonces, ya para finalizar la ponencia, es preciso considerar que la potestad tributaria debe ser aplicada respetando los derechos, principios y garantías, tales como el principio de legalidad, capacidad económica y no confiscatoriedad, los mismos que regulan el actuar de la administración tributaria en la ejecución de sus actos administrativos. Por otra parte, la determinación de oficio debe realizarse sin distorsionar el hecho imponible establecido previamente en la norma, ni los elementos que se definen en la norma tributaria como componentes de la base imponible. También se debe procurar la aplicación de presunciones que tienen carácter subsidiario y deben ser resultado de un procedimiento reglado, y solo trasladado el cargo al sujeto pasivo, estas pueden ser desvirtuadas a partir de la documentación que podría proporcionar el sujeto pasivo. En el caso del IUE, la materia imponible está constituida por las utilidades obtenidas de los estados financieros. Sin embargo, al existir sujetos pasivos que emiten su registro en el padrón de contribuyentes, se habilita la aplicación del método sobre base presunta. La administración tributaria, dependiendo de la información obtenida, no está obligada a reconstruir los estados financieros, pudiendo valorar la aplicación de rendimientos razonables de acuerdo a la actividad del sujeto pasivo, construidos a partir de elementos ciertos y verificables obtenidos de contribuyentes similares. Y finalmente, debe permitirse la interrelación y correlación de las técnicas establecidas en la normativa tributaria general, a fin de generar certeza fundamentada en cuanto a los procedimientos aplicados por la administración tributaria. Gracias. Hola. Agradecemos la participación de la expositora. Comunicarles que por razones de tiempo vamos a dar lugar solamente a 2 preguntas.
La primera pregunta, por favor. Bueno, considerando que no tenemos ninguna pregunta, vamos a dar nuevamente un caluroso aplauso a la expositora por tan valiosa exposición.